Esperen un ratito, están uniendo una nueva sala a sus compañeros. Bueno, yo creo que ya podemos continuar. Les comparto pantalla. A ver, los dos grupos están viendo mi pantalla en este momento. Sí, doctora. Bueno, a ver, para los que recién se han unido, perdón, ha habido un problema con el anterior enlace. Estaba explicándoles a sus compañeros cómo va fluctuando los niveles de glucógeno a lo largo del día en el cuerpo, en el organismo. Y este cuadrito nos estaba ayudando a ver eso. Esta es la curva de niveles de glucógeno en gramos en todo el organismo. ¿Sí? Doctora, disculpe, en esta sala, la última sala no se ve nada. Ya, no, esperen un momento. Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Este cuadrito, este cuadro, estas curvas que ven, son los niveles de glucógeno oscilando a lo largo del día, en los depósitos, en hígado y en músculo. En resumen, acá vean que se eleva después del reposo, por ejemplo, toda esta línea recta en descenso son las horas que uno pasa a dormir, entonces bajan los niveles de glucógeno. Se eleva después de las comidas, de las distintas comidas. Después del desayuno se han elevado los niveles de glucógeno. Del almuerzo, después del almuerzo es lo mismo. Después de la cena también. Y van a disminuir también después de que una persona hace algún tipo de ejercicio físico. Acá después de trotar, por ejemplo, los niveles descienden. Entonces, así va oscilando el glucógeno. No importa que el glucógeno oscile de esta manera, no va a afectarle al cuerpo. Lo importante es que la glucosa, los niveles de glucosa se mantengan. Es por eso que el glucógeno va oscilando así. Ahora, ¿cómo se regulan esos dos ciclos, tanto la glucogénesis como la glucogenólisis? Sí tienen regulación hormonal, es la principal. La insulina es la hormona hipoglicemiante que estimula la glucogénesis. Y el glucagón, la hormona hiperglicemiante que estimula la glucogenólisis. Pero ¿cómo hacen estas hormonas? ¿Cómo tienen ese efecto? A través de las enzimas que participan en esas rutas metabólicas. Cuando veíamos la anterior clase, estas dos rutas metabólicas, la más importante en la glucogénesis es la glucógeno-sintasa o sintetasa, la que va a ir formando los enlaces alfa-1,4 entre glucosas. Y la más importante en la glucogenólisis, la glucógeno-fosforilasa, que rompe los enlaces alfa-1,4 y además fosforila las glucosas que va dejando libres. ¿Sí? Ahora, estas dos enzimas, cada una de ellas tiene dos formas. Tienen una forma fosforilada y una forma desfosforilada. En el caso de la glucógeno sintetasa, la forma activa de la enzima es la que no está fosforilada. Y la forma menos activa de la glucógeno sintetasa es la que sí está fosforilada. A ver si me entienden. La glucógeno sintetasa tiene dos formas.
la que se llama A, en la cual no está fosforilada, esta enzima, y es activa. Y se vuelve menos activa al fosforilarse. Esa es la glucógeno-sintetasa tipo B. Entonces, cuando está activa, cuando está fosforilada, va a producir o va a formar enlaces alfa-1,4. Y pierde esa acción apenas se fosforile. En cambio, la glucógeno fosforilasa también tiene una forma activa, una forma, en este caso, la fosforilada es la menos activa y la que no está fosforilada pasa a ser la no fosforilada es la más activa, la que puede romper los enlaces. Y la fosforilasa B, menos activa, la que no está fosforilada, la que no es fosforilada, la que no está unida a un grupo fosfato. Son inversas. En este cuadrito les explico mejor. Por arriba tenemos a la glucógeno-sintetasa A, por ejemplo, cuando esta, en su forma desfosforilada, va a favorecer la glucogénesis, la síntesis de glucógeno, en la forma desfosforilada. Apenas se fosforile, adquiere un fosfato del ATP, pasa a llamarse glucógeno sintetasa B, se vuelve menos activa. Y por lo tanto no va a promover la glucogénesis, la formación de glucógeno. Con la glucógeno fosforilasa pasa al revés. Su forma desfosforilada es menos activa. Apenas esta se fosforile, adquiere un grupo fosfato, se convierte en glucógeno fosforilasa A y es más activa. En este caso promueve la glucogenólisis, la degradación del glucógeno. Y esa fosforilación, desfosforilación, por un lado tienen regulación hormonal, ¿sí? La insulina y el glucagón tienen estos efectos. Pero también está regulada esta fosforilación y desfosforilación de las enzimas por los intermediarios de estas rutas metabólicas u otros compuestos que participan en estas rutas metabólicas. El más importante es la glucosa 6-fosfato. Si en el organismo hay mucha glucosa 6-fosfato, ¿eso qué le está diciendo a las células que van a almacenar glucógeno? Ahorita, en este momento, el individuo ha comido un alimento rico en carbohidratos y por lo tanto yo me estoy elevando. ¿Eso qué promueve? La síntesis de glucógeno, el almacenamiento del glucógeno. Entonces, ¿a quién va a activar la presencia del glucógeno 6-fosfato? A la enzima que promueve la síntesis del glucógeno, que es la glucógeno sintetasa. Y va a inhibir a la enzima que promueve la degradación del glucógeno, la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa. Entonces, altos niveles de glucosa 6-fosfato activan a la glucógeno sintetasa. Altos niveles de glucosa 6-fosfato inhiben a la glucógeno fosforilasa. Y además la glucógeno fosforilasa también puede quedar inhibida por los niveles de ATP. Si hay demasiada energía, no se requiere en ese momento glucosa. Si hay varias moléculas de ATP producidas, ¿para qué seguir generando glucosas y posteriormente energía? Suficiente. Entonces se detiene la glucogenólisis, queda inhibida la glucógeno fosforilasa. Entonces, este es un mecanismo por el cual ambas enzimas o se activan o se inactivan. Y otro control es el control hormonal. Las hormonas hiperglicemiantes, entre ellas la más importante, el glucagón, que apenas los niveles de glucosa bajan, se empieza a secretar, activa a las proteínas quinasas. Estas proteínas quinasas son las encargadas de fosforilar ambas enzimas, tanto a la sintetasa como a la fosforilasa. La fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, se activa y ¿qué promueve? Promueve la glucogenólisis y por lo tanto la glicemia se va a elevar. Esa es la acción del glucagón. Otra hormona que también tiene el mismo efecto
sobre las proteínas quinasas es la adrenalina, y esta sobre todo a nivel muscular. El músculo, el trabajo físico, va a degradar su glucógeno, sobre todo por efecto de la adrenalina, ¿okay? Que se libera durante el ejercicio físico, ¿verdad? Y la hormona que más bien inhibe a las proteínas quinasas que fosforilan ambas enzimas que veíamos anteriormente es la insulina. Por ejemplo, al desfosforilar a la glucógeno sintetasa, ¿qué le está haciendo? La está activando para que se almacene glucógeno. ¿Bien? Es un resumen de lo que hacen ambas hormonas, la acción que tiene el páncreas. Esto ya lo hemos visto en la anterior clase en otro cuadrito también. Apenas el nivel de glucosa disminuye en el páncreas, las células alfa de los islotes de Langerhans se activan y empiezan a secretar el glucagón, que es la hormona hiperglicemiante. El glucagón, por ejemplo, tiene efectos sobre el hígado, hace que se liberen los depósitos de glucógeno para generar glucosa y que esta glucosa suba nuevamente en sangre. Vean acá, en este vaso sanguíneo, estos puntitos celestes son pequeñas moléculas de glucosa, ¿eh? Poquitas. En cambio, cuando ya ha habido la acción del glucagón y se ha liberado la glucosa almacenada en hígado, se elevan los niveles de glucosa en sangre. Ahora, lo contrario, acá tenemos un vaso sanguíneo, sangre, con varias moléculas de glucosa, una alta concentración de glucosa. ¿Quiénes se van a activar en ese caso? Las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Qué secretan estos islotes? Van a secretar insulina. La insulina promueve el almacenamiento de glucógeno en el hígado, en el músculo. También puede almacenar la glucosa en forma de grasa en el tejido adiposo, por ejemplo. ¿Todo eso para qué? Para que los niveles de glucosa vuelvan a lo normal. Entonces, de esta alta concentración, vuelve a lo normal. Voy a dejar entrar a algunos de sus compañeros. Los dos grupos siguen viendo, ¿no? Mi pantalla, chicos. Ya. Ahora, todo lo que hemos visto sucede en un individuo normal, un individuo que no tiene ningún tipo de alteración en el metabolismo, en este caso del glucógeno, que puede almacenar normalmente el glucógeno y también puede liberarlo normalmente. Pero hay ciertas enfermedades en las cuales un individuo, por lo general, no puede liberar la glucosa del glucógeno almacenado. Se va acumulando glucógeno. Son las enfermedades por almacenamiento de glucógeno y son debidas a deficiencias enzimáticas, carencias. Pueden ser carencias casi completas o parciales de estas enzimas que participan en ciertos puntos del metabolismo del glucógeno. La más conocida de este tipo es la enfermedad de Von-Yerke. En esta alteración, por si acaso es hereditaria, son enfermedades hereditarias. La enzima que está deficiente es la glucosa 6-fosfatasa. Órganos afectados, hígado y riñón. En el caso de la glucogenólisis, el que se ve afectado es el hígado, ¿no? En el riñón no hay glucogenólisis, pero el riñón también se puede ver afectado cuando hablamos de gluconeogénesis. La gluconeogénesis se lleva a cabo tanto en hígado como en riñón. Pero ahora estamos hablando solamente de glucogenólisis, entonces el hígado no puede liberar su glucosa. Es como el músculo, no tiene glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto no libera la glucosa. Sí hay una degradación del glucógeno hasta glucosa 6-fosfato, y de ahí no pasa. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en estos pacientes? Hepatomegalia grave. ¿Qué quiere decir eso? Tienen un hígado agrandado, bastante grande, un volumen mucho mayor al normal. Ya desde niños
se manifiesta esta enfermedad. Hipoglicemias graves, claro, porque la glucogenólisis tiene como objetivo elevar los niveles de glucosa cuando hemos entrado en un estado de hipoglicemia. En este caso no hay eso. La hipoglicemia va a seguir avanzando, va a llegar a niveles muy bajos, tan bajos que no van a poder satisfacer las demandas de las distintas células del cuerpo y las que más sufren, las del sistema nervioso central. También puede producir en algunos casos acidosis láctica por acumulación de ácido láctico, cetosis por acumulación de cuerpos cetónicos e hiperuricemias. Hiperuricemia es la elevación de ácido úrico en sangre. ¿Por qué cetosis? ¿Por qué acidosis láctica? Porque estos productos se están formando para la gluconeogénesis. Como la glucogenólisis no está sirviendo para mandar glucosa a sangre, entonces tiene que activarse otra vía, que también libere moléculas de glucosa, la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis no siempre es buena, o sea, no, sí va a satisfacer la demanda de glucosa, pero con daños colaterales, que son la acumulación de ácido láctico o lactato y la formación de cuerpos cetónicos si es que se ha tomado como substrato para la gluconeogénesis a los lípidos, a los triglicéridos. ¿Sí? Entonces tiene esta sintomatología, estos signos en un paciente con enfermedad o síndrome de von Gerke. ¿Sí? Otra enfermedad, la enfermedad de Pompe. En ellos, en estos pacientes, la enzima deficiente es la alfa-1,4-glucosidasa. A órganos afectados, todos los órganos. ¿Cómo se manifiesta? Sobre todo en los lactantes, muerte por insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad que tampoco tiene liberación, en la cual no hay liberación de moléculas de glucosa, pero por una enzima que participa en etapas intermedias de la glucogenólisis. No es la más importante dentro de la glucogenólisis, pero si no está presente, tampoco va a haber formación de glucosas. No se va a poder liberar la glucosa. Estos pacientitos no llegan a tener energía para que el corazón siga bombeando. El corazón se va debilitando en los lactantes. Y llega un momento en que se para, hay un paro cardíaco por la insuficiencia cardíaca que tiene. Otra enfermedad, la enfermedad de Cori, en ella el problema, la deficiencia es de la enzima desdamificadora. Esa enzima que va a separar en los puntos de desdamificación, va a romper los enlaces alfa-1,6 del glucógeno. ¿Cómo se manifiesta? ¿O dónde? Órganos afectados, músculo e hígado, los dos principales que almacenan glucógeno. Y la sintomatología es parecida a la enfermedad de von Gerke, pero mucho más leve, porque solamente hay problemas en los enlaces alfa-1,6. Se van a liberar moléculas de glucosa bastante de todas las cadenas lineales. Lo único que no se va a poder romper son los puntos con enlaces alfa-1,6. Todo lo demás, sí, en toda la demás estructura del glucógeno, sí está habiendo degradación. Sí se están liberando glucosas. Entonces, mucho más leve la sintomatología. La quinta enfermedad, la enfermedad de McArdle, en ella está deficiente la fosforilasa, que es la enzima más importante de la glucogenólisis. Por suerte, en esta enfermedad de McArdle, la deficiencia es solo muscular, no en el hígado. El hígado va a actuar normal, va a poder liberar glucosa a todo el organismo. Solamente el músculo va a tener problemas con la generación de glucosa 6-fosfato para su propio uso. El músculo empieza a sentir fatiga, ese dolor de la macurca que dicen, calambres musculares, porque no está obteniendo energía para su trabajo. Y una de las más graves, la más grave de este grupo de enfermedades, la enfermedad de Hers. En ella también está deficiente la enzima más importante de la glucogenólisis en el hígado. Entonces imagínense que no se genera
glucosa para liberar hacia el resto del organismo, el músculo no va a poder sustituirlo. El músculo solo genera para sí mismo. La sintomatología es parecida también a la enfermedad de von Gerke, pero mucho, mucho más grave, sobre todo la hipoglicemia. Los niveles de glicemia en estos pacientes descienden incluso por debajo de 30 miligramos por decilitro. Son pacientes que si no están recibiendo continuamente sueros glucosados, fácilmente entran en un coma hipoglicémico. Bueno, hasta ahí hemos hablado de todo lo que implica el glucógeno, tanto el almacenamiento como su degradación, 2 vías. Ahora empecemos con las otras vías. La glicólisis, ¿verdad? Era una vía también de la homeostasis de la glucosa. Glicólisis o glicólisis significa romper la glucosa. Hay una etapa dentro de la glicólisis en que se rompe la molécula de 6 carbonos original para generar 2 moléculas de 3 carbonos cada uno que pueden ir a distintas vías. Por ejemplo, una de ellas entra al ciclo de Krebs. Un tipo de esta molécula entra al ciclo de Krebs para la generación de más energía. Entonces, como dice acá, la glicólisis es una vía catabólica, es decir, destrucción de algo, degradación de algo, a través de la cual tanto las células de organismos animales, vegetales, los humanos que estamos dentro de los organismos animales, hongos, bacterias, todo tipo de organismo vivo va a obtener energía. ¿Sí? Acá está la definición que les decía, ruptura de los glúcidos, de la glucosa. ¿Sí? Y se puede desarrollar en presencia o en ausencia de oxígeno. El tipo de intermediario que se genera en aerobiosis es el ácido pirúvico o piruvato y en anaerobiosis el ácido láctico. ¿No? Ahora, la glicólisis se lleva a cabo en el citoplasma de las células. Ahí es donde están las enzimas necesarias para este proceso. De todas las células del organismo, todas son capaces de desarrollar glicólisis, incluso las más simples como los eritrocitos, que no tienen núcleo, que no tienen muchas organelas, son capaces de generar la glicólisis. Ahora, ¿cómo llega la glucosa al citoplasma de todas las células? Lo hace a través de transportadores. Cuando ya hablemos de diabetes, de la enfermedad que se desarrolla por alteración de los niveles de glucosa, van a ver que eso de los transportadores es importante. Justamente a veces el problema de algún transportador es el que desarrolla o desencadena la diabetes. Ahora, tenemos 4 tipos de transportadores distribuidos en las células del organismo. Cada tipo celular, si así quieren, cada tejido tiene algún transportador específico de glucosa. Son transportadores que van a llevar la glucosa desde el espacio extracelular al citoplasma de las células. El GLUT1 o transportador de glucosa tipo 1 está presente en la mayoría de los órganos y tejidos, con excepción de los que vamos a hablar después. ¿Sí? Por ejemplo, está presente en el pulmón, está presente, ¿qué les digo? En el vaso, está presente en las células de los vasos sanguíneos, en las células, a ver, ¿qué otras células? En las células de los tejidos conjuntivos, en todos los tejidos, menos los que vayamos a hablar después. ¿Y qué hace este transportador? Es capaz de transportar la glucosa cuando ésta está en sangre en valores normales o valores basales. Es decir, mientras la glucosa está en 70, 100 miligramos por decilitro, normal, este transportador es capaz de meter glucosa a esos tejidos, a las células de esos tejidos. ¿Sí? El GLUT4, el 2 o transportador de glucosa tipo 2 solamente está presente en los hepatocitos, en hígado, en las células del intestino delgado y en las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans. Transporta glucosa
cuando los niveles de glicemia están elevados. Por eso acá dice captación de glucosa de alta capacidad. Entonces van a ingresar la glucosa a estos tejidos, a los hepatocitos, al intestino, a las células beta pancreáticas, cuando en sangre haya una alta concentración de glucosa. Cuando el nivel está normal de glucosa, este transportador GLUT2 no está activo, no transporta glucosa al interior de estas células. Solamente lo hace cuando hay una hiperglicemia, que ocurre cuando después de haber comido algo, por ejemplo, después de habernos servido algún alimento rico en carbohidratos. El transportador 3 de glucosa, el GLUT3, está presente solo en el encéfalo. Y es el encargado de introducir la glucosa en las neuronas. Es importante. El sistema nervioso central, las neuronas, son una de las células que más demandan glucosa. Tienen alto gasto energético. Si no se les suministra glucosa, las neuronas empiezan a morir. El transportador GLUT4 de glucosa está presente en el músculo, en tejido adiposo y en el tejido cardíaco, en el corazón. Y a este transportador se lo llama transportador de glucosa dependiente de insulina. No va a transportar la glucosa al interior de las células, de estas células, si es que no se ha liberado insulina del páncreas. Si no hay insulina libre en sangre, no actúa este transportador. Por lo tanto, no va a ingresar glucosa ni al músculo, ni al tejido adiposo, ni al corazón, ni al tejido cardíaco. Al tejido cardíaco muscular, al miocardio. ¿Bien? Solamente lo hace en presencia de insulina. Acá está cómo actúan los transportadores de glucosa, por ejemplo. Los transportadores de glucosa son estos palitos, estas varillitas azules que ven. Todo lo que ven acá en medio naranja, ladrillo, es la membrana de alguna célula, la membrana celular. ¿Sí? Ahí están anclados los transportadores de glucosa, cualquiera de los que hemos visto. Hay transportadores de glucosa que apenas una molécula de glucosa se une acá, inmediatamente la transfieren, la transportan al interior, ¿eh? Y forman como una vesícula en el citoplasma de las células. Hay otros transportadores que necesitan, vean acá en la parte B, antes de poder introducir la glucosa, necesitan que la insulina llegue, se una al receptor de insulina que también está presente en la membrana de algunas células. Del músculo, hemos dicho, del tejido adiposo, del miocardio. Solamente cuando hay esta unión, estos transportadores van a poder transportar la glucosa al citoplasma de las células. Entonces ahí tenemos los transportadores no dependientes de insulina y los que sí son dependientes de insulina. ¿Bien? Y la glicólisis, la oxidación de la glucosa, ¿verdad? Se lleva a cabo en varias etapas. Y el producto intermediario, tal vez más importante, que se genera en mayor cantidad, es el piruvato. ¿Para qué se origina piruvato? Este puede ingresar al ciclo de Krebs. Es la única forma en la que la glucosa puede alimentar el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y el ciclo de Krebs, ustedes ya han debido ver en bioquímica, es un ciclo que genera varias moléculas de ATP. Y eso significa liberación de energía. La glicólisis se desarrolla en el citoplasma, el piruvato ingresa a la mitocondria y es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Ahora, los pasos de la glicólisis, que es lo que estamos viendo, el primer paso siempre es la activación de la glucosa. Su forma activa es la fosforilada, la glucosa 6-fosfato. ¿Quién promueve esto? La exoquinasa. En todos los tejidos. ¿Alguien se acuerda en el hígado cómo se llama la exoquinasa, chicos?
glucoquinasa, ¿verdad? Solamente en hígado se llama glucoquinasa, pero la glucoquinasa también es un tipo de exoquinasa. Miren, este primer paso es el mismo que ocurre para la glucogénesis. Primero, siempre la activación de la glucosa. Se convierte en glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucosa isomerasa o fosfoglucoisomerasa solamente, se convierte a fructosa 6-fosfato. Es un intermediario la fructosa 6-fosfato, se vuelve a fosforilar la fructosa 6-fosfato con el gasto de otra molécula de ATP y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Ahora tiene dos grupos fosfatos. La fructosa 1,6-fosfato, gracias a la aldolasa, se rompe la molécula y genera dos moléculas de 3 carbonos cada una. Por un lado, la dihidroxiacetona fosfato y por el otro lado, el gliceraldehído 3-fosfato. Ambas se pueden intercambiar entre sí gracias a la isomerasa. ¿Sí? La dihidroxiacetona se puede convertir en gliceraldehído y lo mismo el gliceraldehído en dihidroxiacetona. ¿Sí? El gliceraldehído 3-fosfato se fosforila nuevamente y se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que cataliza la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Ese es el quinto paso. El sexto paso pierde ahora uno de sus grupos fosfato y genera el 3-fosfoglicerato. Aquí ya hay formación, por ejemplo, de una molécula de ATP. Hay liberación de energía en esta etapa. El 3-fosfoglicerato, mediante la mutasa o fosfoglicerato mutasa, cambia la posición del grupo fosfato y se convierte en 2-fosfoglicerato. Simplemente acá ha habido un cambio de la posición del grupo fosfato en la molécula. Acá estaba en posición 3 el grupo fosfato, ahora pasa a la posición 2. Y mediante la enolasa con liberación de agua se forma el fosfoenolpiruvato. Mediante la piruvatoquinasa, con liberación de otra molécula de ATP, tenemos el intermediario de la glicólisis que entra al ciclo de Krebs, que es el piruvato. Entonces, durante la glicólisis se han liberado dos moléculas de ATP. Es una ruta que libera también energía. Pero al generar el piruvato, está asegurando que siga el ciclo de Krebs y ahí va a generar muchas más moléculas de glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿quién regula la glicólisis? Las hormonas. Insulina, glucagón. La insulina activa las enzimas que participan en la glicólisis y el glucagón inactiva las enzimas que participan en esta ruta. ¿Por qué la insulina las va a activar? Porque de esa manera se está gastando glucosa y los niveles de glucosa que podrían haber estado altos van a volver a lo normal. ¿Y por qué el glucagón inactiva esta ruta? Para que no se gaste más glucosa, para que no sigan bajando los niveles de glucosa. Entonces, está regulada por hormonas, insulina, glucagón, y también por la cantidad de nutrientes. Es como lo que veíamos hace rato. Un estado de buena alimentación va a impedir va a promover más bien el gasto de esas moléculas de glucosa, va a activar a la glucólisis. En cambio, un estado de mala alimentación, un ayuno prolongado, inhibe la glicólisis, que no se vaya gastando más glucosa. ¿Okay? Ahora, la fosfofructoquinasa 1 es la enzima que tiene más importancia en la regulación de la glicólisis. Más que el resto. Las hormonas, los nutrientes, sí tienen efectos sobre todas las enzimas glicolíticas que hemos visto. Pero la más importante es esta, la fosfofructoquinasa 1. Si esa está activa, la glicólisis va a seguir y
es muy probable que, aunque haya un poco de inactivación parcial del resto, la glicólisis continúe. Pero si esta está inactiva, aunque las otras enzimas estén activas, la glicólisis se para. Entonces, es la más importante, es la enzima reguladora de la glicólisis. ¿Cuándo queda inhibida? Por altos niveles de ATP. Si hay mucho ATP, ¿para qué generar más? ¿Verdad? ¿Para qué gastar la glucosa en generación de ATP? Si ya hay harto, entonces queda inhibida. En cambio, si no hay ATP y más bien están estas moléculas, el AMP cíclico y el AMP y el ADP en mayor cantidad que el ATP, entonces sí se necesita generar ATP. Va a estimularse la fosfofructoquinasa. ¿Sí? También queda inhibida por un pH bajo, es decir, por un medio ácido. ¿Cuándo se genera el medio ácido? Por la liberación de los distintos ácidos en el ciclo de Krebs. Entonces, que disminuya el pH a nivel del organismo levemente, no es una disminución muy acentuada, me está diciendo que hay un ciclo de Krebs activo y por lo tanto, ¿para qué seguir gastando glucosa y formar energía? Si ya hay un ciclo de Krebs que está haciendo eso. ¿Bien? Estimulada, dice, por la insulina, que es la hormona hipoglicemiante, e inhibida por el glucagón. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otros puntos de regulación, aparte de las enzimas, tiene la glicólisis? Los transportadores. Sobre todo el GLUT4. ¿Por qué? Estas células, músculo, tejido adiposo, ¿se acuerdan del miocardio también? Para transportar glucosa, llevar glucosa desde el exterior a su citoplasma, necesitaban la presencia de insulina. De esa manera podían meterlo, introducirla a la glucosa y generar ellos su glicólisis, si es que necesitan energía. Este es un punto de regulación. Si es que no hay, o si los niveles de glucosa están normales, el GLUT4 no va a alimentar a estos tejidos con más glucosa para su glicólisis. No les va a alimentar. Solamente si está elevada y por lo tanto se libera insulina, sí va a funcionar el GLUT4 y les va a dar energía, les va a aportar glucosa, va a actuar. Es otro punto de regulación, pero solo en los tejidos que tienen este transportador. El resto de los tejidos, haya o no insulina, los niveles de glucosa pueden estar normales, no siempre elevados, igual van a seguir recibiendo glucosa, sobre todo el cerebro, la célula, las neuronas del encéfalo. ¿Okay? Estas son otras enzimas que también regulan en cierto nivel la glicólisis, la exoquinasa, que es la primera, la que activa a la glucosa, y la piruvatoquinasa. ¿Okay? La exoquinasa queda inhibida cuando su producto está en alta concentración. O sea, si ya hay demasiada glucosa 6-fosfato, ¿para qué seguir generando glucosa 6-fosfato? Queda inhibida. Y la piruvatoquinasa queda inhibida por el ATP. Si ya hay energía, ¿para qué seguir aumentando los niveles de energía? Entonces, esos son otros puntos de inhibición. En ese caso serían por los intermediarios de la misma ruta. Hemos visto que se forma piruvato en presencia de oxígeno. Ahora, en ausencia de oxígeno, solamente en ciertos tejidos, en ciertas células, el producto intermediario es el lactato, que se puede interconvertir con el piruvato mediante la lactato deshidrogenasa. ¿Bien? ¿En qué células ocurre una glicólisis anaeróbica? Eritrocitos, músculos esqueléticos, sobre todo en ejercicios de alta intensidad, los que causan la macurca. La macurca, uno es producto de la inflamación, producto de la acumulación de ácido láctico a nivel muscular, y cuando hay algún tipo de tejido isquémico, es decir, cuando algún tejido no le está llegando a través de la sangre el oxígeno necesario. Eso puede ser por distintas enfermedades obstructivas respiratorias u otro tipo.
¿Sí? Solamente en estas condiciones, en estos tejidos o células, es que se origina o se produce una glicólisis anaeróbica con producción de ácido láctico. No es lo ideal. La glicólisis ideal es aeróbica, con producción de piruvato. El piruvato sí puede ingresar al ciclo de Krebs. En cambio, el lactato no. Tendría que interconvertirse a piruvato primero. ¿Sí? Por ejemplo, consecuencias de la acidosis láctica, de la acumulación de ácido láctico en el cuerpo. Cuando se produce por un ejercicio intenso físico anaeróbico, ya saben, dolor muscular, ¿verdad? Enfermedades pulmonares obstructivas, que les decía, u otro tipo de enfermedad que disminuya la concentración de oxígeno en el organismo. Otra situación, con también la altitud elevada, en ciudades que están a una gran altitud por encima, sobre la superficie del mar, tenemos estos problemas. El ahogamiento, ¿sí? Anemias graves. Cuando hay una anemia grave, no hay un aporte suficiente de oxígeno a los distintos tejidos. No hay hemoglobina en cantidad normal que pueda transportar oxígeno a todos los tejidos. Cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono, porque este se une con mucha más afinidad al oxígeno, a la hemoglobina, más que el oxígeno. Es como si lo desplazara al oxígeno de su unión a la hemoglobina y por lo tanto no hay transporte de oxígeno. En algunas enfermedades hemolíticas como la drepanocitosis, que causa crisis drepanocíticas, no sé si en hematología ya han visto, este es un tipo de alteración a nivel de la hemoglobina de los eritrocitos, aparece otro tipo de hemoglobina que se llama tipo S, que no es capaz de entregar el oxígeno de forma normal como lo hace la hemoglobina A, es la hemoglobina del adulto. Intoxicación por cianuro, porque también hay como una sustitución para el oxígeno. Otras situaciones, consumo excesivo de alcohol, la enfermedad de Von-Yerke. ¿Se acuerdan qué enzima está deficiente en la enfermedad de Von-Yerke? La glucosa 6-fosfato. 6-fosfatasa, ¿verdad? Entonces, también en ese caso se puede ir acumulando ácido láctico. No va a acabar la glucogenólisis y todos los intermediarios se van a dirigir a la glicólisis, pero en situaciones anaeróbicas. Bueno, estas son algunas situaciones, alteraciones que pueden producir una acidosis láctica. Ahora, la gluconeogénesis, la otra ruta metabólica que nos falta ver, formación de glucosa, liberación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Hay sustratos gluconeogénicos, no todas las moléculas pueden generar glucosa. Están como generadores de glucosa los aminoácidos, con excepción de la leucina y la lisina. Todos los demás aminoácidos generan glucosa. Los triglicéridos aportando su glicerol, no sus ácidos grasos. A veces tienen la idea de que son los ácidos grasos de los triglicéridos los que se van a dirigir a la gluconeogénesis. No, es el glicerol, que entra justo en la, más o menos en la etapa de gliceraldehído. Se va a transportar en el gliceraldehído, que veíamos hace rato en la glicólisis, y de ahí la ruta es inversa. Y el ácido láctico es el otro sustrato para la gluconeogénesis. Acá está. Es una ruta metabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos o no glúcidos. ¿Quiénes son los sustratos para la gluconeogénesis? Todos los aminoácidos, con excepción de estos dos, leucina y lisina. El lactato o ácido láctico y el glicerol de los triglicéridos. ¿Dónde se lleva a cabo? Hígado en un 90% porque tiene las enzimas necesarias, y otro órgano que tiene también las enzimas necesarias es el riñón. Solamente en un 10% se desarrolla en estos órganos, en el riñón. ¿Qué es la gluconeogénesis? Esta sí es la ruta inversa a la glicólisis. Las flechitas azules nos indican la ruta de la glicólisis
Y las que están acá en naranja, las rutas de la gluconeogénesis. Los intermediarios van a entrar en una u otra etapa, por ejemplo, los aminoácidos pueden entrar en la etapa de piruvato, se pueden transformar en piruvato o ácido pirúvico y desde ahí proseguir a la gluconeogénesis. El lactato lo mismo, se interconvierte con piruvato y sigue la ruta de la gluconeogénesis. El glicerol entra en esta etapa más o menos, en la etapa de gliceraldehído 3-fosfato y genera glucosa. Entonces, sí, esta es una etapa inversa, si quieren, a la glicólisis. Entonces, acá están los distintos intermediarios, en qué etapa ingresan. El glicerol en una etapa intermedia, en la etapa de gliceraldehído, para la formación de glucosa. El lactato se interconvierte a piruvato y desde ahí empieza la gluconeogénesis. Y los distintos aminoácidos, por ejemplo, la alanina se puede convertir en piruvato u otros aminoácidos glucogénicos también en piruvato y comienza la gluconeogénesis. ¿Sí? Ahora, el intermediario clave para la gluconeogénesis es el oxalacetato. Si acá vemos también, vamos a volver, tenemos piruvato, pero el piruvato primero tiene que formar oxalacetato. Este es el intermediario más importante para la gluconeogénesis, el oxalacetato. ¿Cómo se forma? A través del piruvato, con gasto de una molécula de ATP, se forma el oxalacetato. La enzima que participa acá, la piruvato carboxilasa. Esta transformación se lleva a cabo en la mitocondria. En esta forma de oxalacetato sale de la mitocondria al citoplasma. Ahí ocurre otra reacción que también gasta una molécula energética, en este caso el GTP, y el oxalacetato se transforma en fosfoenol piruvato. Donde entra los triglicéridos del tejido adiposo. Tejido adiposo sabemos que está formado por triglicéridos, ¿verdad? Y una parte de los triglicéridos es el glicerol. Al haber una hidrólisis, se liberan los ácidos grasos y se libera por otro lado el glicerol. El glicerol, a través de la glicerol quinasa, se fosforila y se forma el glicerol 3-fosfato. Esta molécula glicerol 3-fosfato se oxida mediante la glicerol fosfato deshidrogenasa y se forma la dihidroxiacetona fosfato. Esta se interconvierte fácilmente con se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y de ahí es ruta contraria a la glicólisis. Se puede generar, puede introducirse a la vía de la gluconeogénesis. O puede seguir también la glicólisis. Tiene las dos opciones. Alimentar la gluconeogénesis o alimentar la glicólisis de acuerdo a las demandas energéticas del organismo. ¿Por quién está regulada la gluconeogénesis? Las mismas hormonas. El glucagón, que la promueve, estimula la gluconeogénesis, lo mismo que la adrenalina, noradrenalina y los glucocorticoides. Acá dentro de los glucocorticoides, el principal es el cortisol. La adrenalina, noradrenalina se liberan de forma inmediata en situaciones de estrés, ¿verdad? Tanto estrés emocional como estrés físico. Los glucocorticoides, el cortisol, por ejemplo, se libera durante un tipo de proceso inflamatorio o una enfermedad crónica. Entonces, personas que ya tienen varios días de evolución de alguna enfermedad, sobre todo si implica inflamación, liberan cortisol. Y eso también alimenta a la gluconeogénesis. Entonces, estas hormonas, todas las que ven acá, son hormonas que estimulan la gluconeogénesis, porque van a estimular a las enzimas que participan en la gluconeogénesis. Y la que inhibe la gluconeogénesis, la insulina, la que tiene el efecto contrario. ¿Okay? Ahora, en el ayuno, durante el ayuno, la gluconeogénesis está estimulada.
vean todas las hormonas que sí estimulan esta vía, tienen flechitas verdes, que significa que sí están estimulando esta ducta. En cambio, en un estado bien alimentado, la gluconeogénesis no tiene por qué ocurrir. Entonces, va a quedar inhibida. Acá, la que estimula estas ductas, sería la ducta contraria a la gluconeogénesis, la glicólisis, es la insulina. Bueno, esto de los ejemplos, mañana vamos a hablar, son algunos casos clínicos con lo que ya hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa cuando está deficiente alguna u otra enzima o alguna vía no está actuando del modo que debería? Son algunos casos y algunas otras cositas interesantes también sobre estas dudas que tal vez no sabían hasta ahora, ¿sí? Entonces ahí vamos a quedar por hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿Sí? Díganme. tengo una duda. Cuando habla de la regulación de la glucólisis, de la insulina y el glucagón, ¿será que me puede volver a repetir? De la glicólisis, ¿verdad? De la glicólisis. Si hablamos de la glicólisis, a ver, les voy a presentar. La insulina estimula la glicólisis. O sea, está diciéndole a todas las células consuman glucosa para obtener energía, para que los niveles de glucosa vuelvan a los valores normales. ¿Y cómo hace eso? Activando las enzimas que participan en la glicólisis, en las distintas etapas. En cambio, el glucagón es la hormona que inhibe a la glicólisis, va a inhibir a las enzimas que participan en estas vías. El glucagón es una hormona que ya no quiere que se gaste glucosa de la sangre, ya no quiere que las células de los distintos tejidos u órganos sigan consumiendo glucosa para generar energía, porque eso va a seguir bajando los niveles de glucosa. Entonces, esa es la regulación. Insulina activa la glicólisis. La activa tanto a través de los órganos que tienen transportadores normales de glucosa como aquellos que tienen transportadores dependientes de insulina en todos los tejidos. Y el glucagón inhibe la vía de la glicólisis. No sé si te ha quedado claro. Está bien. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces si no hay más, nos vemos entonces mañana. ¿Sí? Mañana 7 menos cuarto, ¿no? Chao, chicos, que tengan una bonita tarde.